está Jorge Giordano en línea. ¿Qué tal, Jorge? Cordial saludo, ¿cómo estás? Hola Julio y compañero, un gusto de estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, el hecho de que se aproximan las eliminatorias, ¿eso te hizo meter el pie en el acelerador más fuerte o de cualquier manera tu trabajo, como es mucho de coordinación y de la diaria, ya te tenía muy metido de lleno? No, obviamente que trabajo hay, pero tener fecha FIFA y por eliminatoria dispara un montón de cosas, de reglamentaciones que hay que estar pendiente de eso. Muy bien, voy a hacerte alguna consulta porque no tuve la oportunidad de charlar contigo, Jorge, sobre algunos temas que por ahí ya se han originado hace tiempo, pero que me parecen importantes. Arranco por el tema Bielsa. ¿Cuánta influencia tuviste vos, por ejemplo, en el tema Bielsa? ¿Y por qué Bielsa para el fútbol uruguayo, más allá de todo lo que se conoce de Bielsa, de su prestigio personal, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, hay que poner un poco en contexto esto, porque Diego, después de la clasificación, cuando el Ejecutivo le ofreció renovar, no lo aceptó. Y la eliminatoria eran en un principio en marzo. Para un poquito, que ahí no interpreté ese tema y te quiero seguir muy puntillosamente. Cuando él terminó la eliminatoria, hubo una propuesta de renovar vínculo contractual para Diego Alonso antes del Mundial. Sí. Obviamente no se logró y la eliminatoria eran en marzo. Quiere decir que el Mundial terminaba en diciembre y en marzo tenías que competir. ¿Está? Uh-huh. Obviamente que el Ejecutivo me informa de eso y bueno, hay que tener previsión por si sucedía esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? Que al transferirse la eliminatoria a septiembre abre una ventana de que aparecieron muchísimos nombres de entrenadores, muchísima gente que acercaba a entrenadores y mi función es analizar el caso, hacer un informe y pasárselo al Ejecutivo hasta que apareció lo de Bielsa y se lo pasé al Ejecutivo y bueno, y ellos por ahí después de la fecha FIFA de Japón, por ahí me dijeron que bueno, que empezara a trabajar la parte deportiva y que si la parte deportiva estaba afín con lo que nosotros pretendíamos para Uruguay, después entraban ellos y así fue. Vos comenzaste a dialogar con Bielsa sobre temas deportivos, digamos, y sobre el proyecto deportivo. Sí, más que nada contarle la idea que nosotros teníamos hasta el 2026. ¿Y él de primera se mostró partidario de dirigir a Uruguay, por ejemplo? ¿Le gustó de primera el proyecto o la posibilidad? Sí, fue tal cual lo que dijo en la conferencia de prensa, ¿no? Uh-huh. Él tenía intenciones de dirigir Uruguay, seguramente, porque en el medio de todo eso hubo ofrecimiento para él y prefirió Uruguay. Jorge, te repregunto sobre este tema que me quedó golpeando en la cabeza. Si Alonso, después de terminada la eliminatoria, hubiese querido renovar con la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿por cuánto hubiese renovado, por ejemplo? 2026. 2026. Hubiese seguido 4 años más. Sí. Él hubiese ido al Campeonato del Mundo, dirigía en el Campeonato del Mundo, pero tenía contrato vigente hasta el 2026. Tenía que decidir antes, ¿no? Del Mundial. Exacto, antes del Mundial. Claro. Y él no quiso aceptar esa posibilidad. Jorge, ¿cuándo le comunicaron a Alonso, por ejemplo, porque en cierto momento daba la sensación como que Alonso seguía con expectativa de ser, curiosamente, y parece una contradicción con lo que mencionaste anteriormente, parece como que él tenía la expectativa de poder seguir con la selección uruguaya y se aguantó hasta el final. De hecho, termina emitiendo un comunicado a posteriori de que se sabe que Bielsa iba a firmar contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Digo, en ese tiempo, ¿vos dialogaste con él o ya cuando en definitiva terminó el Campeonato del Mundo y se supo que las eliminatorias iban a comenzar en septiembre, ya comenzaste a barajar
manejar directamente la posibilidad de Bielsa. No, yo después del Mundial seguí hablando con Diego y las cosas estaban encaminadas, pero él después tuvo una reunión con parte del Ejecutivo en la que yo no participé y ahí no te puedo decir porque fue con parte del que yo no estaba, pero hasta que apareció que me indican que empiece a hablar con Bielsa, ¿no? Correcto. La pregunta es, viste que en torno a Bielsa hay como un manto de, yo qué sé, de muchas cosas, ¿no? Bielsa tiene un personaje muy fuerte, o sea, él en sí es un personaje muy fuerte, un hombre que tiene millones de seguidores en el mundo y también, como toda persona, tiene detractores. Digo, ¿cómo es en la cotidiana trabajar con Bielsa? ¿Es tan complicado como parece? ¿Es tan difícil la situación como a veces parece ser? ¿O por ahí te ha sorprendido y ha sido totalmente normal como cualquier otro técnico? No, es decir, una persona muy trabajadora, muy profesional, de muy buen trato, muy educado, muy humilde y bueno, con un ritmo de trabajo intenso y profesional, pero nada fuera de lo común de cualquier ser humano, ¿no? Correcto. Él en estos días estaba en Rosario, no estaba aquí en Uruguay, ¿no? Sí, es así. Y después, en cuanto al tema, por ejemplo, de los históricos, porque él viene para iniciar un proceso nuevo que curiosamente coincide con el final seguramente de varios jugadores que estuvieron durante muchísimo tiempo en la selección. ¿Ese es un tema que vos has charlado con él o es un tema que depende pura y exclusivamente de él y él lo maneja de la forma en que interpreta que tiene que manejarlo? De si van a estar o no van a estar algunos de esos jugadores históricos. Obviamente que es un tema que depende de él, lo maneja él. Sí, me ha dicho que bueno, que el encargado de resolver este tema y el que toma las decisiones va a ser él. Correcto. Bueno, lo que pasa es que también hay un tema complicado, ¿no? Que lo charlábamos con los compañeros en la jornada de ayer. Y vos que sos técnico lo sabes perfectamente. El tema de el poco tiempo para trabajar con muchos jugadores, algunos de los cuales ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener todavía un solo entrenamiento con él. Y van a tener muy pocos entrenamientos antes de llegar al primer partido ante la selección de Chile ahora en el mes de septiembre, ¿no? Sí, pero bueno, el método que tiene él tiene una cercanía, a pesar de la distancia semanal y más de una vez por semana con los futbolistas que él considera que pueden ser convocados. Incluso el trabajo de los sparring es un insumo didáctico para los futbolistas que vienen a la selección mayor. Te iba a preguntar, bueno, acabas de dar un detalle muy interesante. Él mantiene contactos con los jugadores que a él le interesan y que en definitiva él va a utilizar, digamos, en el comienzo de la eliminatoria, él sostiene contactos telefónicos. Sí, y videollamada y instancia de videos, es decir, por ejemplo, hoy hay mucha actividad desde ese lugar. Correcto, o sea que los jugadores no es que están a ciegas, sino que van recibiendo una serie de informaciones muy importantes de lo que pretende el técnico para no encontrarse con una sorpresa, digamos, en el comienzo de la eliminatoria. O sea que van a llegar, más allá de que no entrenen con él, van a llegar con una idea ya de lo que él pretende. Sí, totalmente. Correcto. Y esta historia de los sparring, que es algo que él utiliza mucho, contame cómo lo toman los jugadores y básicamente cuál es, más allá de que uno presume, y vos lo anticipaste también hace instantes, un poco más profundamente, cuál es el rol de esos jugadores. Nosotros hoy vamos en paralelo con dos roles. Uno es la generación de metodología que él la utiliza para mostrárselo a los futbolistas que tentativamente estarán convocados, y después en la segunda etapa son oposición de esos futbolistas cuando vienen acá a preparar el partido de Chile y Ecuador. Y lo otro que va en paralelo es que él está conociendo a algunos futbolistas pensando en el preolímpico.
O sea que está trabajando, digamos, paralelamente con las eliminatorias y con el preolímpico. Y sí, porque el preolímpico tiene la regla de que los jugadores, los clubes no necesariamente los tienen que prestar. Claro. Y sí, que ceder mejor que prestar. Y bueno, entonces nosotros estamos tratando de que esa población de que puede ser elegible para el preolímpico, él la vaya conociendo. Recordame, por favor, Jorge, los límites de edad y cómo era la cuestión para el preolímpico. El preolímpico es 22 y 3 mayores. 22 y 3 mayores, correcto. ¿Está comenzando cuándo el preolímpico? El preolímpico empieza el 20 de enero. El 20 de enero, correcto. Y antes tenemos el Panamericano, que es sub-23 con 3 mayores. ¿Y el Panamericano? Y eso es a la fecha de 29 de septiembre la inscripción límite. Hubo una tentativa antes y empieza el 20 de octubre. Correcto, el Panamericano. ¿Y él ahí en el Panamericano también tiene incidencia o no? No, nosotros, como es sabido, le hemos ofrecido esa posibilidad a Diego Pérez, que debo contestar y veremos después de la respuesta de Diego cómo seguimos. ¿Hasta cuándo lo esperan a Diego para su respuesta? No, esta semana. Esta semana, correcto. Sí, sí. Correcto. Si él desistiera de ser te estoy hablando en un marco hipotético, ¿no? Pero si él desistiera de ser el técnico, el número uno, de cabeza de equipo, digamos, ¿él seguiría integrando el equipo como lo hizo con Broly, por ejemplo? Sí. Correcto. Diego, un recurso de la estructura de selecciones, que más allá de la función que desempeñe, está en la parte técnica de las selecciones. Correcto. El tema Nathan Nández, que es un tema interesante. Él tuvo un tema personal que lo solucionó con su ex esposa, con la madre de sus hijos, y él ha retornado, o se habla de que va a retornar a la selección. La pregunta que te hago es, ¿hasta dónde puedes ir con esto de la información del tema Nathan Nández? No, que entró en la muestra de jugadores que es elegible al solucionar el problema. Correcto. El tema del inconveniente era lo que lo había mantenido al margen de la selección, ¿no? Esto es personal, pero creo que sí, por las características de él, ¿no? De como futbolista. Debe ser una pregunta que sé que es difícil, pero te la tengo que hacer como periodista, porque si no te la hago cometo una omisión, ¿no? Andá hasta donde puedas, como siempre digo, ¿no? El entrevistado tiene la oportunidad de ir hasta donde interprete que tiene que ir y vos ya estás ducho en estos temas. El tema Suárez y Cavani, ¿se trata de una manera diferente al resto? ¿Es un tema que Bielsa lo trata, bueno, de la forma que trata a los demás jugadores, o producto del nombre que tienen, la trayectoria en la selección, la situación, merecen un tratamiento especial? Digo, es un tema que sinceramente con Bielsa nunca lo profundicé. Lo que te puedo decir que lo que he visto acá, que el trato con los futbolistas es de mucho respeto, y es lo mismo con un chico de la 17 que cuando estuvo acá se los cruzaba a diario que con lo de la 20, que con los mayores. Él procede de esa manera. Después no puedo profundizar mucho porque no tengo insumos como para decirte, ¿no? Vuelvo un ratito atrás de cuando me hablaste de los chicos estos que llama él. De los sparring. En este momento los sparring desarrollan, a ver, corregime si te interpreté mal. Los sparring desarrollan en este momento lo que él pretende como movimientos dentro del campo de juego. Seguramente esto es filmado y posteriormente enviado a los jugadores que él interpreta que van a formar parte de la selección. Esto en primera instancia, o es el primer escalón, y posteriormente cuando los jugadores estén acá seguramente se les va a colocar a los sparring por delante para que los jugadores puedan tratar de efectivizar ya con los futbolistas sparring en la cancha lo que pretende el técnico. Más o menos es así el asunto.
Sí, hay solo un detalle. No he enviado, he interactuado con ellos. Ajá, interactuado con ellos. Para un poquitito, que ahí, más allá de que es claro tu expresión, interactuar, quiero tenerla yo un poquito más claro. En esas una reunión, una reunión con el futbolista, con ese material. Correcto. ¿Y eso lo hace con un jugador o lo hace con varios a la vez, por ejemplo? Con todo lo que él cree que pueden ser elegibles para la fecha FIFA. Correcto, pero digo, ¿están todos en esa reunión, digamos, vía Zoom, por decirlo? No, son personales. Personales. Ahí está, personales, correcto. Bueno, viene no sé cómo la catalogás vos, pero digo, uno mirándolo desde afuera, da la sensación que este año es uno de los trayectos más difíciles de la eliminatoria, producto que arrancamos con Chile de local, después jugamos con Ecuador de visitante, después con Colombia de visitante, después con Brasil de local y después con Argentina de visitante y finalmente para este año terminamos con Bolivia de local recién en la sexta fecha. O sea que es, supongo que esto está tildado, no sé cómo lo considerás vos, como una etapa compleja de la eliminatoria, ¿no? Porque aparte es el arranque de Bielsa también. Sí, sí. Partidos muy difíciles, rivales de visita muy difíciles y bueno, en el calendario está pintada como roja, ¿no? Como una etapa crítica en lo que hace los resultados. Correcto. O sea que está pintada como roja, como una etapa importante, difícil, claro. Exacto, difícil de la eliminatoria. Bueno, te pregunto por el tema Marcelo Broly. ¿Qué pasó con Broly? Que no se pudo llegar a un acuerdo para que Broly continuara al frente de la selección sub-20, Jorge. Y bueno, yo creo que fue un caso de perder, así lo catalogo yo, porque hoy creo que nosotros hemos perdido, pero que Marcelo también pierde una posibilidad de desarrollarse y de quedar posicionado para el futuro. Lamentablemente es lo que tiene el fútbol, no se llegó a un acuerdo y hemos perdido un gran entrenador y él perdió una estructura que lo sostuvo durante mucho tiempo y por eso es perder. Ese sí fue un técnico que vos apuntaste para la sub-20, ¿no? Sí, dentro de la entrevista nosotros, la parte de la dirección deportiva aconsejó o opinó que debería ser el entrenador de la sub-20. Bueno, la verdad que ahí diste en el blanco, pero te diría milimétricamente. Ahora, ¿esto fue por un tema económico realmente que no se pudo llegar a un acuerdo, Jorge? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Hay que hablar claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaban en una negociación y bueno, y la negociación, los dirigentes pensaron que iba a haber más negociaciones y se cortó. Entonces, es la realidad. Acaba de aportar un elemento interesante. Sí, él se retira de la negociación, sí. Él se retira porque entendió que la primera reunión que fue insuficiente lo que le ofrecieron, la segunda no le hablaron de plata, le hablaron de una cláusula de salida, que él no quería cláusula de salida, él quería establecerse en la selección y trabajar por mucho tiempo dentro del proyecto que estaba establecido. Y en la tercera reunión económicamente no llegaron, entonces él hace 2 meses que no le entra dinero a la casa y no quería seguir como ligado a la selección sin que otros equipos quizá estuvieran pretendiéndolo. No, vos lo has escenificado muy bien y lo has hecho ya anteriormente acá y tenía claro, digamos, todo ese trayecto. Lo que simplemente agrego el elemento que Jorge apuntaba, de que seguramente desde la perspectiva dirigencial, por ahí esperaban que la negociación se estirara un poco más, tuviera alguna otra instancia y por ahí si era necesario subir, quizás subían en esa otra instancia. ¿Me equivoco? Es mi visión porque por suerte no tengo ninguna participación en cuando los entrenadores pasan a la parte económica. Es decir, nosotros tenemos estructurado que después que hay un acuerdo deportivo, después que le contamos hacia dónde va la selección en este proyecto
2026 y ahora poniendo una pata en el 30 y en el 34, que obviamente no lo vamos a liderar nosotros, sino que alguien podrá venir y mejorarlo. Después que cierra eso, se pasa a la parte económica. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que uno lo mira desde afuera, vos conocés toda la interna, de hecho, bueno, fuiste la persona que eligió en su momento a Broly para encabezar el proyecto de la Sub-20, o sea, tenés una información que es notoriamente mucho más amplia que la que yo puedo llegar a tener. Lo mío es una visión como periodista desde afuera. Ser campeón del mundo no es fácil, más allá de que Uruguay llegó a una final sub-17, más allá de que Uruguay había llegado a una final sub-20, ambas las terminó perdiendo, y este técnico termina llegando a la final, ganándola, y no solamente eso, termina seduciendo prácticamente a todo el ambiente futbolístico de nuestro país, incluso a aquellas personas que ni siquiera eran tan futboleras. ¿Por qué? Porque me parece que satisfizo todos los paladares, o sea, un equipo con personalidad, arma un grupo, ese sí, que entraban los suplentes y los suplentes jugaban igual o a veces mejor que los propios titulares, sí, porque eso es muy difícil de poder lograr. Y lo hizo. Uno siempre dice, hay titulares y hay suplentes. Y acá yo es de los pocos equipos que he visto que los suplentes entraban y no sentían de ninguna manera el hecho de sustituir a quienes habitualmente eran titulares y terminaban teniendo un rendimiento brutal. En ese contexto, es jodidísimo que el técnico que vos tenías al frente de esa situación no continúe. Me parece a mí, Jorge, te lo digo sinceramente. Sí, totalmente. Pero por ejemplo, si vos vas en los tramos de Broly, cuando nosotros fuimos a Broly, fuimos muy criticados, pero muy criticados, la estructura. Después hubo algunos resultados que hicieron mucho ruido, y volvimos a ser muy criticados y con un poco más de profundidad de que Broly tenía que salir. Por suerte, el resultado con Brasil, que fue un resultado totalmente descontextualizado, porque Marcelo hace una semana que estaba acá. En fin, hubo que... Estás hablando del 6-0, aquel más o menos, ¿no? Sí, 7-0. 7-0. Hubo que acompañar todo eso y bueno, por suerte se termina coronando con una cosa que es histórica, que nunca se había logrado y donde en el tiempo el entrenador pudo demostrar su valía junto con los jugadores y con sus compañeros de trabajo. Después que vos lográs eso, esas personas le generan valor a la AUF, no las querés perder. Por eso nosotros hacemos los contratos no de cuerpos técnicos, sino que lo armamos nosotros, porque fíjate que los profesores de la 20 hoy son los profesores de la selección mayor. Si fueran del cuerpo técnico de Broly, no estarían. Claro. Entonces cuando la organización empieza a tambalear, Pérez y Bordá, que trabajaron con Broly, pero son recursos de la estructura, por eso van a seguir en la estructura. Es decir, el gran secreto, creo, de un futuro es que la salida de un recurso humano no desestabilice lo que se ha construido. Bueno, este recurso que sale es un recurso de jerarquía, de una excelente persona, de un excelente entrenador, y bueno, nos mueve la estructura y no contamos con él. Pero por suerte lo otro, que fue toda la gente que trabajó con él, permanece en la estructura. Claro, para vos tiene que haber sido también un golpe porque lo acabás de escenificar hace un rato, no solamente lo elegiste, sino que fuiste criticado por elegirlo, después lo bancaste frente a un 7-0, por ejemplo, ante Brasil, con un contexto que ya lo manejabas anteriormente, pero había que bancar en ese momento, y bancaste. Y bueno, y el técnico terminó devolviéndote toda la confianza que seguramente vos habías depositado en él y le terminó dando a este país una satisfacción muy grande. Después que vos tenés un éxito de esa magnitud en el cargo que vos ostentás, tiene que ser bravo comenzar otra vez de nuevo el recorrido, más allá de que ciertos integrantes del cuerpo técnico, como ya lo expresaste, continúen ligados a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Aparte, Julio, yo no soy amigo de Marcelo. No soy amigo, pero lo dirigí como futbolista, lo tuve como alumno y
te puedo decir que es un encanto de persona y un gran entrenador que no tiene techo. Y por eso, bueno, nos da lástima que no nos siga acompañando, pero entiendo la posición de él, la entiendo y la respeto porque las decisiones son personales. En tu cabeza, vos ya tenés la alternativa ante un hipotético no del ruso Pérez. Sí. Sí. Correcto. Bueno, te voy a preguntar porque obviamente no me lo vas a decir en este momento. ¿Por qué no? Capaz que lo dice. No, pero por respeto a Diego no puedo avanzar. Es más, la alternativa la tenemos, pero no podemos avanzar hasta que Diego responda. Correcto. Está bien. Bueno, con referencia al comienzo de las eliminatorias, Chile y después el plan de viaje a Ecuador para jugar ante la selección ecuatoriana en Quito. Eso ya seguramente lo tienen todo más que diagramado, ¿no? Sí, incluso ya se visitó, se visitó Quito y se aprovechó a visitar Barranquilla porque es la tercera fecha. Está cerca y se hizo todo ese recorrido y mañana se le está presentando el plan al cuerpo técnico para ver la aprobación. ¿Cuándo más o menos están llegando los jugadores acá para el primer partido ante Chile, Jorge? El 4, la mayoría de los futbolistas. Puede haber, si hay algún cambio de fijación en la competencia, que algún futbolista llegue el 5. Correcto. Te voy a preguntar por la Sub-17, que curiosamente, más allá de que llegó a una final en determinado momento del Campeonato del Mundo, el 2011, llegó a la final y la terminó perdiendo ante México, como que ha estado en el debe. Estuve escuchando por allí que como que es una cuestión que Uruguay la tiene en el debe a eso. ¿Le estás echando mano a ese tema? Sí, obviamente. De hecho, las selecciones de la 17 para abajo son las que tienen más problemas a la hora de los torneos internacionales. ¿Y eso por qué, Jorge? Nosotros creo que en la formación tenemos que rever. De hecho, ahora se ha formado la Sub-13 para ganar 9 meses en la formación de los futbolistas. Después que salen de los 17 y los que son convocados a selecciones uruguayas, por lo general son subidos a los planteles profesionales. Y ahí en esos 2 años reciben otro tipo de entrenamiento, se acomodan y a los 20 años compiten muy bien. Pero nosotros, esto es un punto de vista muy personal, creo que tenemos que revisar la formación entre los 8 y 16 años, tenemos que revisarla. Entre los 8 y los 16. Sí. Y cuando decís revisar, ¿por qué lado está yendo? ¿O por qué lados está yendo? No, es que obviamente que hay excepciones de equipos que tienen muy buena formación y no quiero entrometerme en cosas que no me corresponden, pero cuando yo veo que un chico a los 12 años desarrolla una semana igual que la del plantel profesional, no le estamos dando el desarrollo que necesita para esa edad. Entonces, después hay un montón de arandelas que justifican ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros creemos que es muy importante el desarrollo en las edades que tienen que tener el desarrollo y más ahora que no tenemos una educación física formal como la que se tenía en otras épocas, ¿no? Se contrató para la Sub-13 a Nacho González, ¿no? Sí. Sí. Incluso ya hubo un llamado para la selección, ¿no? No. O para trabajar. No hubo un llamado. Nacho ingresó primero en la academia, fuimos observando su desempeño y nos parecía que tenía la formación, la idoneidad y las condiciones como para incorporarlo a la estructura y formar a los chicos de 13 y nosotros formarlo a él como un posible entrenador para el futuro. Acaba de tocar un tema que parece muy interesante
que no había tenido oportunidad de charlarlo anteriormente, que tiene una beta también polémica, que es la Academia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por un lado, esto parece bueno para los chicos porque hay buenos profesionales y seguramente con una logística que normalmente muchos chicos de esa edad no tendrían. Por el otro lado, algunos argumentan que es una competencia contra los clubes, digamos. ¿Cómo fue esto elaborado? ¿Con qué idea, Jorge? Y dame tu opinión sobre esto último que te preguntaba, si sos tan amable. Bien, primero, la academia corresponde al Departamento de Desarrollo, que hacemos cosas en conjunto, pero la idea y el desarrollo de la academia no hay que vestirse con ropa ajena, le corresponde a desarrollo. Sé que hubo algún ruido, pero creo que se puede convivir de buena manera tanto con el club como con la academia, y la academia tiene mucho más social que deportivo. Uh-huh. ¿Trabajan normalmente ahí en el Charrúa? Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo es, Jorge, la academia? ¿Se hay que pagar algo? ¿Cómo el chico accede a la academia? Bueno, ahí tendrías que hablar con los responsables de desarrollo, que son las que la están llevando adelante. ¿Cuánto tiempo hace que comenzó esto, Jorge, más o menos? La academia va a cumplir un año, creo. Un año, más de un año. año. Sí, está bien. Anda por ahí. Bueno, muy bien. Tu trabajo, ¿hasta cuándo tenés contrato vos? Más allá de que este es un, no sé, a ver, corregime, pero este era un lugar que normalmente se había acordado entre el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación de Entrenadores, ¿no? No sé si esto sigue vigente o si esa fórmula sigue vigente o se modificó ahora. No. Mi correcto. cargo no tiene nada que ver con el gremio. Es un cargo que FIFA se los pide a las federaciones, que son los directores deportivos, y bueno, hablamos mucho tiempo de qué era este cargo, de cómo, de describirlo, de qué debería ser en Uruguay, y bueno, hasta que llegamos a un punto de acuerdo, pero lo que tienen convenio con el gremio son los gerentes de la selección. Lo que hacía Bielsa, por ejemplo, es lo que hacía Belsa, por ejemplo. Eduardo Belsa, en su momento. Y en la actualidad Jorge Ananía. Claro, correcto. ¿Y cuál es la diferencia para que uno lo tenga más claro a este tema, Jorge, en términos generales? Bueno, es un cargo que tiene tres carreteras bien marcadas. Una es la infraestructura, el desarrollo de los recursos humanos y la metodología de trabajo. La metodología de trabajo también. ¿Y la metodología incluye a la selección mayor? No. No incluye a la selección mayor. No. O sea, y en el caso de Bielsa, por ejemplo, ¿Bielsa tiene algún tipo de influencia en los juveniles o cero influencia? Hoy ninguna. Correcto. Sí, únicamente el tema de el preolímpico. O sea, si Uruguay clasifica a los Juegos Olímpicos, ese equipo sería dirigido por Bielsa. La clasificación a los Juegos Preolímpicos en Chile está a cargo de Bielsa. Y si se clasifica a las Olimpiadas, también. Correcto. Bueno, muy bien. No sé si hay algún elemento que por ahí no te consulté que vos consideres importante, Jorge, de agregar. Si no, agradecerte la gentileza, obviamente, ¿no? No, por favor. El agradecido soy yo, y creo que recorrimos bastante de lo que hace de este momento de la selección uruguaya y de la estructura de la selección. Sí, y a mí me quedaron claras muchas cosas que no las tenía claras, te lo confieso con total honestidad. A veces en la dinámica cotidiana uno se aboca a determinados temas, pero no había podido tener una charla de esta índole como la que tuvimos hoy, que ahora sí me quedan bastante más claras varias cosas. Te mando un cordial saludo y te agradecemos mucho la gentileza. No, por favor, un abrazo y siempre a las órdenes, con mucho gusto. Muy amable, muchas gracias, Jorge. Ahí estaba Jorge Giordano.